Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Por las últimas semanas, si ustedes han seguido los últimos mensajes que he compartido con ustedes, hemos estado dentro de una serie que he titulado Una Iglesia Profética. Y la primera parte de esta serie que se fue cerrando, la cerré la semana pasada en sí, tenía que ver con, digamos, dos propósitos dentro de esta primera parte de la serie. La primera, hablar de señales, hablar de que desarrolláramos entendimiento espiritual para, por medio de la comprensión de las señales bíblicas, conocer las características del final de los tiempos del fin. Ya creo que se familiarizan con esta expresión, el final de los tiempos del fin, y no tengo que volver a explicar por qué digo esto. Así que estuve hablando de señales, estuve hablando de lo que Jesús dice específicamente en Mateo 24, y en cómo ser entendidos de los tiempos nos prepara para tener una visión clara y saber cómo vivirlos especialmente. El domingo pasado, con el mensaje Disfruta la Fiesta, hablé de precisamente cómo vivir siendo una iglesia profética, qué enfoque debe tener una iglesia que disfruta el banquete, que disfruta al anfitrión del banquete principalmente, sentarse a la mesa con él, comer con Jesús. ¿Recuerdas? Entonces, estuvimos enfocados primero en definir las señales para ser entendidos en los tiempos y en segundo lugar, definir cómo vivir de acuerdo a nuestra visión y de acuerdo a nuestra relación con el Señor, cómo hacerlo a Él principal, cómo hacerlo a Él central, cómo convertirlo a Él en la razón principal de nuestra experiencia de fe. Pero esta y la próxima semana quiero ir cerrando la serie con lo que sería la mitad de la serie o la segunda mitad de la serie, con el segundo propósito que tiene que ver cómo responder como una iglesia que entiende los tiempos y que se enfoca en el Señor, cómo responder a nuestra vida de fe y a nuestro Señor y a sus demandas para afectar positivamente el mundo en el que vivimos. Porque yo creo que sí es necesario ser entendidos en los tiempos, pero no hacemos nada con solamente conocer las 7 señales o los 7 grupos de señales de Mateo 24 y luego quedarnos con ellas y no hacernos responsables de esas señales. Por otro lado, nosotros podemos tener una vida enfocada en el Señor, decir que amamos al Señor, que nos gozamos en hacer banquete con Él. Pero mira, cada vez que uno tiene un encuentro con el Señor, y la imagen está en el monte de la transfiguración, allí hubo un banquete espiritual, porque allí bajaron 2 hombres de Dios, Elías y Moisés, y Jesús se transfiguró y les mostró la gloria a sus 3 discípulos que estaban allí como Moisés la vio en el monte. Entonces está ocurriendo algo impresionantemente celestial, divino, que cada cristiano quisiera vivir en su propia vida, y eso era un banquete espiritual. Pero ¿qué ocurre? Cuando ellos quisieron quedarse allí, el Señor mismo habló de la nube y le dijo: no, oigan a mi hijo, en él me complazco, escúchenlo. Y lo que Jesús les dice a continuación es: no nos podemos quedar aquí. Elías, Moisés tienen que regresarse al cielo, al menos por un tiempo, hasta que llegue su momento de estar en la tierra otra vez. Y nosotros tenemos que bajar al valle, porque nosotros hemos sido llamados para eso. Jesús conocía que después del banquete viene entonces el cumplimiento de la misión. No es a la inversa. Nosotros queremos servir al Señor y hacer del servicio un banquete, pero en realidad la Biblia nos enseña en esa figura profética del monte de la transfiguración que primero son los encuentros con el Señor, donde nos deleitamos y adoramos y nos llenamos de Él, para luego bajar al valle, liberar a un endemoniado, que fue lo que sucedió, y que el reino de Dios se manifieste a favor de la gente. Iglesia, si vamos a vivir de aquí hasta el día del regreso del Señor como una iglesia entendida en los tiempos y que se goza y se deleita en el Señor, el resultado natural tiene que ser una iglesia que afecta positivamente al mundo en el que vive. Y por eso hoy quiero hablarles de un mensaje que he titulado Visión Perfecta. Porque una iglesia profética es una iglesia que ve bien. La visión perfecta, humanamente hablando, físicamente hablando, es la visión 20-20. Ves bien de cerca y ves bien de lejos. Y por eso se le llama así, visión 20-20. Tienes la capacidad de ver bien lo que está cerca y de ver bien lo que está lejos. Y la iglesia profética es una iglesia que tiene una visión perfecta. Y por eso quiero leer hoy un solo versículo en un pasaje de la Biblia muy conocido. Juan 4, ahí Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, ¿lo recuerdas? Viene la transformación de esta mujer, ocurre un diálogo impresionante del cual se desprenden un montón de cosas que nos hacen mucho bien a nosotros. Se nos enseña
lo que es la adoración, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 35, después que la mujer se fue, los discípulos regresaron. Jesús los miró a sus discípulos y les dijo, y hoy nos dice a nosotros también en Juan 4:35 lo mismo. Ustedes conocen el dicho, dijo Jesús. Ustedes conocen el dicho. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Esa era la frase. Ese era el dicho popular. Se usaba para decir que hay tiempo para todo y que hay tiempo entre una cosa y la otra. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, dijo Jesús, despierten, miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Y dice la Biblia, este pasaje que les leí hace un momentito, está en la nueva traducción viviente, pero quiero leerla en la nueva versión internacional. Me gusta la expresión allí. Dice, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos, miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Y de ahí, de esa expresión, abran los ojos, surge este mensaje que hoy titulo, como te dije anteriormente, visión perfecta. Me encanta esa expresión, abran los ojos. Y hasta lo dice en signos de exclamación, como diciendo, ¿qué les pasa, muchachos? ¿Qué les sucede? Que no pueden ver lo que es obvio. En mi pueblo se usaba una expresión un poco peculiar. Seguro algunos la recuerdan, los que son cubanos como yo, pero la frase dice, y a lo mejor la usan en algunos países también de Latinoamérica, aparte de Cuba, dice así la frase, viven en el pueblo y no ven las casas. ¿Has escuchado esa frase anteriormente? Vive en el pueblo y no ve las casas, como queriendo decir, tiene delante de sí lo obvio y no lo ve. Habla de aquellos que están ciegos debiendo ver, como queriendo decir, tienen las cosas claras delante de ellos mismos y sin embargo no pueden darse cuenta de lo que está sucediendo. A los discípulos les pasaba lo mismo. Debiendo ganar la visión perfecta de Jesús que estaba alrededor de ellos, no se daban cuenta de nada de lo que espiritualmente estaba ocurriendo alrededor de ellos. Tenemos que entender de dónde y por qué, bajo qué motivación Jesús les dice estas palabras a sus discípulos. ¿Se lo preguntaron? ¿Por qué Jesús les dijo esta frase de Juan 4:35 a sus discípulos? ¿Por qué les dijo? La frase dice, faltan 4 meses o hay 4 meses de separación entre la siembra y la cosecha, pero levanten la mirada porque ya la cosecha está lista por una razón muy obvia. Lo primero fue que cuando ellos regresaron, ellos se encontraron con la mujer samaritana que estaba terminando su diálogo con Jesús y apenas salía para regresar a Sicar y comenzar a decirle a todo el mundo en aquel lugar el encuentro que había tenido con el Hijo de Dios. Y cuando ellos a la distancia ven a Jesús hablando con una mujer y samaritana, en su corazón, los 12 discípulos, no 1, ni 2, ni 3, los 12 simultáneamente, dice el texto de Juan, él mismo lo reconoce siendo uno de los que estuvo allí, pensaron esto, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? Lo que ellos vieron allí delante de ellos era algo no permitido de acuerdo al concepto que tenían. Número 1, era una samaritana. Había enemistad entre sus pueblos. Número 2, una mujer. Y no se suponía que Jesús estuviera hablando con una mujer a solas en un pozo a una hora que no era la mejor hora para hablar con una mujer, y nada más y nada menos que con una samaritana. Ellos estaban viendo las cosas pero con una vista natural, y eso es lo que sucede cuando nosotros no tenemos la vista del Señor. Vemos las cosas pero las juzgamos diferente a como Él las juzga. Eso es lo que está pasando allí. Eso es lo que está sucediendo. La primera iglesia representada en los primeros 12 discípulos se parece mucho a lo que la iglesia a lo largo del tiempo ha hecho. Una iglesia que no le permite al cielo, no le permite al Señor, debo decir mejor, que nos dé su vista, su visión para ver las cosas como Él las ve. Juzgará las situaciones desde un punto de vista carnal, humano, equivocado. Pero no nos llenemos de desesperanza, porque aquellos mismos que aquel día hicieron un juicio equivocado, después se convirtieron en los hombres más llenos de misericordia, de gracia y de una visión del cielo impresionante, y fueron convertidos en instrumentos de Dios de restauración, de gracia y de bendición, no para una sola persona, sino para miles y cientos de miles. Es mi esperanza que de aquí a que Cristo regrese, seremos entrenados por el mismo Espíritu Santo que se derramó en los 12 y en otros más en el aposento alto, y los llenó de compasión, de misericordia y de la visión del cielo. Creo que el Señor va a llenarnos en la medida que pase el tiempo y se acerca su venida de lo mismo, de compasión,
de misericordia, de un espíritu de restauración y sobre todo de una visión perfecta para ver las cosas y sobre todo ver a las personas como Cristo las ve. Es ante esa ceguera espiritual de sus discípulos, que por cierto la generaba el mismo egoísmo, porque uno no puede ver, como la frase que usé, viven en el pueblo y no ven las casas. ¿Quiénes son los que viven en el pueblo y no ven las casas? Aquellos que están tan ensimismados en sí mismos que no ven la realidad alrededor de ellos. Entonces los discípulos no podían captar el momento que estaban viviendo, no podían darse cuenta que aquel encuentro en el pozo traería una transformación futura de toda una región. Ellos estaban perdiéndose esa visión porque ellos se relacionaban con Jesús de manera egoísta. Lo amaban, estaban conociéndolo, se habían convertido de corazón, eran gente salva de verdad, eran calificables para ser luego llenos del Espíritu Santo, etcétera, 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 como tú y como yo. Pero su visión era: ¿qué puede Jesús darme? ¿Cómo puede el Señor Jesús seguir multiplicando panes y peces, multiplicando la pesca milagrosa, haciendo que la tormenta se detenga en el mar? ¿Cómo puedo seguir siendo testigo de lo grande que este hombre hace? Y realmente todo era un enfoque hacia ellos mismos. Y cuando uno se relaciona con Cristo con un enfoque personal tan egoísta, no puede darse cuenta de la realidad que el Señor quiere mostrarnos para convertirnos a nosotros en responsables de cambiar realidades espirituales que ahora están mal, pero que por medio del Espíritu de Dios que nosotros portamos podemos cambiar realidades si comenzamos a mirar las cosas, a llamarlas de la misma manera que Cristo las llama y a tratar con ellas de la misma forma que el Señor lo hace. Una iglesia profética no solamente entiende las profecías, sino que mientras vive los tiempos proféticos, le dice al Señor, como dijo Isaías frente al trono de la santidad de Dios: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Se hace responsable de lo que ve y se hace responsable de sembrar la semilla de vida en los corazones de miles y de cientos de miles para que de allí salga una cosecha espiritual para el reino de los cielos. Ahora, ante esta ceguera espiritual, Jesús usa la frase, la expresión: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la cosecha? Y les dice, en realidad los campos están listos para ser cosechados. Con esta expresión les estaba diciendo, permítanme parafrasearlo un poquito: para nada falta el tiempo de la cosecha. Para nada aplica la frase que ustedes usan de la separación entre siembra y cosecha. Para nada eso está sucediendo aquí. En realidad ustedes están siendo testigos de una profecía cumplida. ¿Lo escuchaste? Ahí implícito en las palabras de Jesús. En realidad ustedes dicen que hay diferencia entre el tiempo de la cosecha y el tiempo de la siembra, y que la cosecha demora 4 meses después de la siembra. Mas yo les digo que lo uno y lo otro están ocurriendo simultáneamente. Y con esa expresión les estaba diciendo: hoy se está cumpliendo y ha comenzado a cumplirse la profecía de Amós en el capítulo 9. ¿Qué dice Amós? En Amós 9:13. Esto fue lo que profetizó el Señor a través de Amós. Vienen días, Amós 9:13. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. ¿Lo escuchaste? Lo que está diciendo la profecía de Amós es: vienen días, ahora hay pecado, ahora hay juicio, más bien el día de la restauración, y esto es lo que ocurrirá. El que ara la tierra, que es el que prepara el terreno para luego ser sembrado, se juntará con aquel que ya la está cosechando. En otras palabras, la cosecha ocurrirá y luego simultáneamente ya se volverá a sembrar el terreno, e inmediatamente ya no solamente se cosechará, sino los que pisan las uvas en el lagar, la que los convierten en vino, estarán allí también trabajando. Todo ocurrirá simultáneamente. Los tiempos entre siembra y cosecha, dijo Amós, se van a terminar. Y evidentemente estaba hablando en el sentido espiritual, estaba hablando, claro que aplica a lo natural. Israel en sus días modernos ha visto el desierto reverdecer, las cosechas sobreabundantes, y todo eso está sucediendo como un replicar natural de lo que ocurre espiritualmente en las naciones por un obrar de la gracia de Dios. Pero creo que Amós 9:13 tiene un cumplimiento específico, proféticamente hablando, en la cosecha de las almas que ocurre junto con la siembra. La semilla cae y da fruto simultáneamente, y ese es el producto de un Cristo crucificado, sepultado, pero también resucitado, y de una gracia derramada sobre las naciones para transformar vidas. Así que desde la época de los discípulos
hasta la fecha de nuestros días, hemos estado viviendo esta realidad del reino, que la cosecha se junta con la siembra y que lo uno y lo otro ocurren simultáneamente. Ha llegado el tiempo de levantar la vista y decir, no esperamos una cosecha futura, porque los campos ya están listos para ser cegados ahora, espiritualmente hablando. La gente ya está lista para salvarse ahora. No cuando salgamos de la cuarentena, no el próximo año, ni no cuando ocurran nuevas tragedias que los terminen de sensibilizar. Tal vez no todos se salven. La Biblia dice, no es de todos la fe. No todos quieren creer, pero hay muchos que sí creerán y están esperando de una iglesia con visión para entenderlo y con visión para hacerse responsables también de llevarlos y traerlos a la salvación. En Amós 9:11, 2 versículos anteriores al que yo leí, la profecía de Amós comenzaba diciendo que el tabernáculo caído de la casa de David sería restaurado. Y luego en el versículo 13 habla de este evento sobrenatural donde el sembrador se junta con el cosechador y todos los eventos de siembra y cosecha se dan simultáneamente. Pero comienza en el versículo 11 hablando de un hecho impresionantemente profético. El tabernáculo caído de David sería restaurado. ¿Sabes? Cuando tú lees en la Biblia Hechos 15, aquel momento en que se está discutiendo si el evangelio es o no para los gentiles, en algún momento del capítulo se levanta Santiago, el hermano del Señor, ya convertido en líder de la iglesia en Jerusalén, y él dice, hermanos, en realidad hoy, ante este testimonio de Pedro y la obra de gracia entre los gentiles por medio de Pablo y Bernabé, hoy estamos siendo testigos de lo profetizado por Amós. Hoy estamos viendo el tabernáculo caído de David restaurado. Y allí en Hechos 15 se le da un cumplimiento profético a las palabras de Amós 9:11. El tabernáculo caído de David, la presencia de Dios habitando en hombres de carne y hueso, que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, que antes no eran nación, pero ahora son la nación de Dios, que antes no eran linaje escogido, pero que ahora son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo de Dios, gracias a uno solo, Jesucristo, y al Espíritu Santo derramado en cada uno de los corazones. Así que si Santiago reconoció que por el derramamiento del Espíritu Santo en cada corazón, el tabernáculo caído de David estaba siendo restaurado, también el cierre de la profecía, el que la siembra y la cosecha ocurrirían simultáneamente, se comenzó a dar desde el nacimiento de la iglesia y desde los días de los discípulos de Jesús, caminando con él allí en Samaria y en cada tierra y en cada lugar de Palestina. Iglesia, por los últimos 2000 años, la iglesia de Jesucristo en todas las generaciones, y la nuestra no es la excepción, ha visto un milagro delante de sus ojos. Que la cosecha espiritual no tiene que esperar un proceso, sino que la siembra ocurre y la cosecha simultáneamente. Que el poder de Dios es tan grande entre nosotros y en nosotros, que está salvando a la gente en la misma medida en que escuchan, y en el mismo tiempo, simultáneamente, que escuchan el mensaje, son vueltos a la salvación. Si no, te invito a pensar, a que te recuerde, ¿qué te sucedió a ti? Porque yo me recuerdo, cuando yo escuché al pastor predicando, en la que más tarde fue mi iglesia, un mensaje que ni tan siquiera tenía que ese día que ver con salvación, y al final el hombre se para y hace un llamamiento y mi corazón comienza a latir, y en ese momento yo, un creyente en Dios, alguien que estaba sensible a la voz de Dios por años, en ese día nací de nuevo, porque algo se disparó dentro de mí, porque en ese momento la semilla que él sembró con un mensaje, se cumplió el fruto en ella con el llamamiento al cual respondí. Allí parado en aquel lugar hice una oración de fe, diciéndole a Jesús, ahora en este lugar sé el Señor de mi vida. Lo hice públicamente como 2, 4, 5 días antes, no recuerdo exactamente la distancia. En mi cama le había dicho al Señor enfermo, sáname de mi cuerpo, yo te entregaré mi vida. Y allí públicamente ese día el Señor sellaba aquella promesa que él había puesto en mis labios con la salvación, que había sido el resultado de una siembra inmediata y de una cosecha inmediata. Estamos siendo testigos de ese milagro todos los días de la iglesia hasta el regreso de Cristo. Y es por eso que el Señor dice ahí en Juan 4:35, levanten la mirada, alcen la mirada, abran los ojos, usando las distintas expresiones de las distintas versiones. Abran los ojos, alcen la mirada, porque en realidad los campos ya están listos para ser cosechados. Una iglesia entendida en los tiempos, que sabe que se acerca el regreso de su Señor, debe reconocer que los campos siguen listos para ser cosechados, como hace 2000 años el Señor lo profetizó. Para tener esto claro, el Señor nos está pidiendo lo mismo que le pidió a sus discípulos. Y lo voy a decir con más fuerza para que se entienda con la misma fuerza que quiero transmitirlo. El Señor nos está demandando, no es una petición, no es una súplica, es una demanda del dueño de nuestras vidas.
Y lo que Él nos está demandando, como se lo demandó a sus 12 discípulos, es que nosotros hagamos algo con la realidad que tenemos delante de nuestros ojos. Nos está diciendo, mira los campos, por favor, gana la visión de ver las cosas como yo las veo, dice el Señor. Iglesia, siglo XXI, en Miami, IC Miami, gana la visión que el Señor te está dando. El Espíritu de Dios está viviendo dentro de ti. El Espíritu de Dios está viviendo dentro de mí. Que el Señor nos dé la capacidad de ver las cosas como Él las ve. Y es necesario que para eso ocurran dos cosas que Jesús revela en ese pasaje. Dos cosas que nos permitirán ser la iglesia efectiva que fuimos llamados a ser. Y esto es lo que quiero dejarte hoy en relación a este pasaje de Juan 4:35. Dos cosas que dice el Señor que debemos hacer, que nos permitirán ser la iglesia efectiva que hemos sido llamados a ser, no por un tiempo, sino todos los días de nuestra existencia hasta que Cristo regrese por nosotros. La primera cosa, que cambiemos de paradigma. Lo primero que el Señor está diciendo en ese pasaje es, cambien el paradigma. Un paradigma es un modelo, un paradigma es un ejemplo. Un paradigma es también un patrón, una regla que hemos aprendido a seguir. Eso es lo que dicen las definiciones que busqué en el diccionario. Un paradigma es un modelo, es un ejemplo, es un patrón, es una regla que hemos aprendido a seguir. Los paradigmas son necesarios para que los que no saben qué hacer se guíen por los que sí saben, o al menos dijeron saber, y les sigamos la pista. Pero hace falta a veces que se levante una generación que rompa paradigmas. No rompa paradigmas correctos, porque hoy desgraciadamente tenemos una cultura, socialmente hablando, que quiere romper paradigmas correctos, paradigmas de familia que no tienen por qué ser rotos porque están en la Biblia y son los que Dios estableció y eso es eterno. Paradigmas espirituales que no tienen por qué ser desechados porque realmente son un patrón, una regla, un camino, digámoslo así, un ejemplo a seguir que nos llevan directo al encuentro con el Señor. Sin embargo, hay paradigmas equivocados en toda generación que se tiene que levantar una iglesia que tiene que romperlos para que se establezcan los paradigmas del cielo. Te voy a poner un ejemplo. Fue gracias, por ejemplo, voy a usar la historia que no tiene nada que ver con lo espiritual para desde esa historia de lo natural, de lo que sucedió en el tiempo, nosotros podamos aprender también una lección espiritual porque aún la historia nos da lecciones que sirven para nuestra relación espiritual y para nuestra realidad espiritual. Por ejemplo, fue gracias a Cristóbal Colón que desafió el paradigma de navegar siempre en la misma dirección y que decidió ir en otra dirección, que hoy nosotros podemos vivir en el continente americano y ser parte de este continente. Hoy el mundo es mucho mejor gracias a esta región del planeta que no estaba siendo descubierta en los días antes de Cristóbal Colón, pero gracias a un hombre que tomó cartas de navegación, que desafió los paradigmas de navegación de la época, que fue en sentido contrario, que le advirtieron que se iba a caer al vacío porque el mundo era plano y que en esa dirección no podía ir, pero que aún así se aventuró porque creyó que algo podría ser diferente, que gracias a eso el mundo no conocido, el nuevo mundo, como también se le llegó a llamar, las Américas o América, como todo un gran continente, realmente hoy es una realidad. Gracias a un hombre que desafió un paradigma de navegación. Y lo mismo hace falta en el mundo. Entramos a esta cuarentena, la gran mayoría, creyendo en lo que Dios va a hacer cuando salgamos de la cuarentena. Ese es el paradigma que yo escucho en labios de pastores reconocidos y de pastores no tan conocidos. Pero ese es el paradigma. Dios nos está preparando para lo que viene. Hoy quiero romper el paradigma. Porque vimos la cuarentena como época de siembra. Y vimos la salida de la cuarentena como época de cosecha. Pero en la medida que voy avanzando en esta cuarentena, el Espíritu Santo martilla dentro de mí y me ha venido desafiando con este criterio. He escuchado su voz decirme, ¿por qué? Como una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué siguen poniéndole fecha a mi obra? ¿Por qué siguen llamando lo que voy a hacer como algo futuro? ¿Por qué siguen pensando que es cuando salgan de esta temporada que entonces verán un avivamiento? ¿Por qué el avivamiento va a ser algo que suceda después de la cuarentena o de terminada la pandemia? No, esta es la voz del Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo en que lo que ustedes siembran ahora da fruto inmediato y lo podrán cosechar inmediatamente. Y no está diciendo nada nuevo. Está diciendo lo mismo que por 2000 años ha estado diciendo en su palabra y que el Señor de señores le dijo a su iglesia, hablándole a sus discípulos en las afueras de Sicar, en Samaria. Levanten la mirada. Los campos están listos para la cosecha. Cambien el paradigma.
Ustedes tienen un pensamiento para lo espiritual que es como lo natural, de que hay tiempo entre una cosa y la otra, pero llegó el tiempo porque la gracia se ha personificado en mí, está diciendo Jesús, en que lo uno y lo otro ocurre simultáneamente. Es hora de cambiar el paradigma, es hora de no dilatar la obra de Dios y de entender que sí hay corazones listos y sí hay gente preparada para salvarse. Lo que pasa es que nos enfocamos en los que dicen que no, sin darnos cuenta que hay algunos que dicen no hoy, pero hoy mismo mientras están diciendo no, dentro de ellos el Espíritu Santo está trabajando la obra de la salvación. Algunos han escuchado esta historia de hace algunos años atrás, cuando en Cuba, siendo un misionero muy joven, 19 años, me acerqué a un hombre en la barriada donde estaba la iglesia en la cual yo pastoreaba como misionero. Y le hablé del evangelio y el hombre me tomó por el brazo y entré medio como en pánico a la casa de ese hombre, medio oscura, lúgubre, algo raro en aquel lugar. Se sentía unos olores a flores bastante desagradables. Y allí en una esquina me enseñó su ídolo y me dijo: ese es mi Dios y nadie me lo puede quitar. Yo respeté la decisión del hombre, le di gracias por su tiempo y me fui. Pero un año después, ese mismo hombre me tocó al hombro. Cuando yo me viré, ahí estaba, en una fiesta de la iglesia principal, una fiesta de Año Nuevo, porque después que yo me fui de aquella misión, él llegó al lugar, buscando a la persona que lo había invitado. Ya yo no estaba otro misionero que hoy es pastor también en Cuba, Rolando del Valle, y él lo llevó a Cristo. Pero la obra de salvación comenzó un año antes, cuando el Espíritu Santo desafió las creencias idólatras de ese hombre y lo puso en el lugar de decir: solo hay un camino, una verdad, una vida, Jesucristo. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que aún detrás de los no de las personas están los sí del cielo, haciendo que los que no creen lleguen a creer. Ese es el milagro de la vida eterna, que los que no califican y los que no quieren calificar son convencidos por el Espíritu Santo que los convence a todos. Hoy te propongo que desbaratemos un paradigma equivocado que tenemos con relación al avivamiento y a la cosecha de almas. Lo primero, que rompamos la idea de que es algo futuro. Siempre estamos hablando: vamos a orar por el avivamiento, vamos a orar para que el Señor traiga un avivamiento. Lo vemos como algo futuro y no nos hemos dado cuenta de que el autor del avivamiento lleva viviendo 2000 años dentro de cada corazón que cree en el Señor. Se llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él no es algo futuro, Él es alguien presente. Y lo que nosotros estamos esperando para mañana, Él ya lo comenzó a hacer en nosotros hace mucho tiempo. Así que le pedimos al Señor que nos dé realmente la capacidad de hacernos responsables de lo que Él ya hizo. No necesitamos más poder, el poder vive en nosotros. No necesitamos más fe, el fruto de la fe y el autor de la fe vive en nosotros. No necesitamos más palabra, nos ha sido revelada toda la palabra profética segura. Lo único que necesitamos es creerlo y es hacerlo realidad con la fuerza que el Señor nos da de en su nombre cosechar las almas. Tenemos que dejar de ver los avivamientos o el avivamiento como algo que viene de afuera, porque en realidad el avivamiento, insisto, lo produce el que vive adentro. Él tiene que derramarse como una fuente de agua viva. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior, y Juan dice, eso decía del Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva. Le decimos: Espíritu Santo, cae sobre mí como lluvia. Y es una linda expresión, y yo la acepto, y yo la canto, y no la critico, porque entiendo el significado. No me voy a hacer ahora un teólogo en tratar de decir eso está mal. Yo entiendo que podemos usar frases poéticas y frases hermosas para hablar de lo que queremos recibir del Señor, y podemos llamarlo una lluvia. No hay problema con eso, pero que no se nos olvide al cantar que la realidad es un poco más profunda, que Él ya está dentro de nosotros y que en realidad Él quiere romper los diques que hemos establecido de incredulidad, de postergar las cosas y de hacer las cosas ahora saliendo como una fuente, como un manantial que corre desde adentro hacia afuera. Así que lo primero que el Señor nos dice es: rompe los paradigmas. Deja de verlo como algo futuro y deja de verlo como algo externo. Y comienza a aceptar que el espíritu del avivamiento ya vive dentro de ti y está en ti, iglesia. Y que Él quiere derramarse para hacer la obra de Dios en nuestros días con el poder que Él nos está dando. Y lo segundo, que es lo que le da título a este mensaje, lo primero es que cambiemos los paradigmas. Y el segundo principio que el Señor nos da es que abramos bien los ojos. Que abramos bien los ojos. Abre tus ojos. Es lo que dice la expresión de la versión internacional: abran los ojos. De ahí viene entonces el título de visión perfecta, porque lo que quiere decir la expresión abrir los ojos o abran los ojos tiene que ver con adquirir una visión perfecta.
una visión 2020, espiritualmente hablando. Abrir los ojos tiene que ver con adquirir la visión de Jesús. Quiere decir que nosotros vamos a decidir ver las cosas como Él las ve. Escúchame, el Señor nos ha salvado, el Espíritu Santo vive en nosotros. Se supone que nosotros tengamos la visión de Dios, pero no siempre es así. Él nos salvó, Él nos dio el Espíritu Santo, pero Él espera que nosotros le demos nuestros ojos para comenzar a ver las cosas como Él las ve. No es un acto violento que el Señor hace en nosotros, es un acto donde Él espera que nosotros voluntariamente lo entendamos y se lo rindamos. Aquí tienes mis ojos, quiero ver como tú ves, Señor. Quiero ver las cosas desde tu visión espiritual. Quiero ver al mundo como tú lo ves. Quiero ver a las personas como tú las ves. Quiero ver la realidad como tú la ves. Esa es una oración que debemos hacer y una entrega que debemos hacer ya. Te entrego mis ojos. Te pido, Pablo decía, oro que les sean abiertos los ojos del entendimiento, que ustedes puedan ver, comprobar, vivir, experimentar las cosas del cielo aquí en la tierra y que ustedes puedan ver las cosas como Dios las está viendo. Entonces, en Reina Valera 60, donde la versión internacional dice, abran los ojos, la expresión que se usa es, alcen la mirada, alcen sus ojos hacia adelante. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi mamá me decía siempre que caminaba en la calle, no mires hacia abajo, camina mirando hacia el frente, porque cuando uno camina mirando hacia abajo, uno no ve lo próximo que viene, tropieza y se cae. El que no mira hacia el frente siempre está en el suelo. Recuerdo que me lo decía una y otra vez. Quiero aplicar esa enseñanza a lo espiritual. Quien no levanta la mirada no es capaz de ver lo que está por delante. Quien no levanta la mirada no ve lo próximo. Quien no levanta la mirada se queda mirando siempre la punta de sus pies, concentrado en sí mismo, y se olvida que hay gente que está donde nosotros no estamos. Están ahora mismo parados en un abismo espiritual a punto de caer en el infierno eternamente. Y nosotros que estamos parados en el cielo, en Cristo, no estamos mirando hacia ellos creyendo que podemos sacarlos. Jesús nos está diciendo, no camines mirando hacia abajo, porque es necesario que alces tu mirada. Alza tu mirada. Y mira, los discípulos no es que no vieran, los discípulos vieron. Te lo digo una vez más, vieron la mujer. ¿Pero qué vieron cuando vieron a la mujer en el pozo hablando con Jesús? Vieron, primero que todo, una mujer. Y ellos dijeron, no, una mujer no debe hablar con Jesús. Jesús es santo. Jesús es el Mesías. Jesús no debería estar hablando con una mujer. Y en ese momento vieron, pero vieron equivocadamente. Y lo otro que vieron fue una mujer samaritana, enemiga de ellos y enemiga supuestamente de Jesús. Y esos dos criterios no les permitieron ver correctamente. Ellos vieron, pero no vieron correctamente. Ellos vieron, pero como no estaban mirando como Jesús miraba, no pudieron ver lo que Jesús estaba viendo por adelantado. Jesús estaba viendo un milagro, un avivamiento, una región cambiada. Ellos no lo podían ver porque ellos estaban viendo prejuicios. Cuando nosotros no miramos como Jesús mira, siempre cometeremos los mismos dos errores que a lo largo de la historia, la iglesia desenfocada, la iglesia que no le ha pedido al Señor que nos dé la vista, la visión espiritual, ha cometido. El mismo error que hoy también muchos estamos cometiendo. Estos son dos errores en realidad de mirar las cosas no a través de la vista o de los ojos de Jesús, sino a través de nuestra visión natural. La primera es crítica. Miramos al mundo y decimos, qué mal está este mundo. Las cosas van de mal en peor, la gente es perversa. Y yo me he encontrado haciendo esas conclusiones. Y cada vez que sucede el Espíritu Santo, bendito Espíritu de Dios, me habla tiernamente en mi corazón y me dice, ¿por qué? ¿Por qué juzgas la realidad? Sí, está ahí, existe, la gente es perversa y es mala, pero lo que hacen es por ignorancia. Lo que hacen es porque tú no les estás diciendo lo que ellos necesitan escuchar. Y después que te escuchen, si me niegan, serán responsables. Serán responsables de la decisión que tomaron, pero tú tienes que hacerte responsable de que ellos escuchen lo que tú tienes que decirles. Criticamos al mundo, etiquetamos a las personas, casi los mandamos para el infierno creyendo que ellos son los perdidos y nosotros los salvos. Cuando esa es nuestra mentalidad, la crítica, el juicio indebido, porque el único que hace juicios correctos es Dios y el que nos enseña a hacer los juicios correctos. Cuando lo que gana nuestra atención, nuestro corazón es la crítica ante la realidad del mundo, eso nos cierra a la posibilidad de querer ser un instrumento de salvación y de transformación en nuestra generación. Y lo segundo que ocurre, aquellos que son más amorosos, más tiernos, es una falsa aceptación, que viene ligada de lástima y que dicen, wow, están mal, yo sé, viven arrastrados, están todos perdidos, pero pobrecitos. Y ante ese criterio, que por un lado tiene
apariencia de verdad, por el otro lado, le estamos haciendo el mismo daño a las personas, porque les estamos diciendo, yo sé que tú no puedes cambiar, yo sé que tú no puedes salir de donde estás. Y todo eso es cierto, nadie puede cambiarse a sí mismo, nadie puede salir de donde está. Pero ¿por qué no les dices lo que Cristo hizo contigo? ¿O es que acaso nosotros no estábamos donde ellos están ahora? Entonces, si nosotros estábamos ayer donde ellos están hoy, en el mismo abismo, quiere decir que ellos pueden mañana estar donde nosotros estamos hoy. Es decir, si ayer tú y yo estábamos en el abismo, pero hoy estamos en la vida, quiere decir entonces que ellos que hoy están separados de Dios, mañana pueden tener la misma relación eterna con el Señor. ¿Qué ocurre entonces cuando levantemos la mirada como Jesús la levanta? ¿Qué ocurrirá cuando nosotros abramos nuestros ojos y miremos las cosas como el Señor las ve? Déjame explicártelo mejor leyéndote Mateo 9, 36 al 38, porque allí la Biblia nos muestra en ese pasaje algo muy similar a Juan 4:35 ocurre allí y dice allí y nos muestra cómo Jesús ve las realidades muy diferente a cómo las vemos nosotros naturalmente. Y dice así, Mateo 9, 36 al 38, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y luego Jesús dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Pudiste notar la conexión? Cuando Jesús mira al mundo, Él se llena de compasión por el mundo. ¿Lo viste en el pasaje? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Entonces Él mira y lo que lo gana es la compasión. No lo gana la crítica, ni tampoco la tolerancia, ni la aceptación falsa. Le gana la compasión. ¿Lo pudiste notar? Cuando Él mira, se llena de compasión. La compasión no es lástima, porque la lástima no transforma, pero la compasión sí. Compasión no es lástima. La lástima mira a la gente y dice, pobrecito, y ahí los deja en la calidad de pobrecitos. Más la compasión cruza el río y se mete donde se está ahogando la persona. La compasión transforma, la lástima no. La compasión no es lástima, porque la lástima cuando más comparte algo, pero la compasión se entrega. Cristo es la máxima expresión de la compasión. Él no solamente hizo un milagro, un compartir, Él se entregó en una cruz. Y por eso Él dijo, el que me va a seguir, que tome la cruz y me siga, que se sacrifique, que se crucifique. Porque el llamado que le estoy haciendo no es a compartir, es a entregarse. Compasión no es lástima, porque la lástima se conforma con lo que está mal. Pero la compasión decide cambiarlo. Cuando Jesús está aquí en este momento y les dice a los muchachos, a los discípulos, levanten la mirada. Y nos dice a nosotros hoy, alcen la mirada, abran los ojos, préstenme sus ojos para que comiencen a ver como yo veo. Lo que nos está diciendo es, quiero llenarlos de mi compasión. Quiero que cuando vean como yo miro, para llenarlos de lo que yo tengo. La Biblia dice en el libro de Oseas, y usa una expresión preciosa, que cuando Dios mira al mundo, el corazón de Dios se inflama de compasión. Se llena de compasión, se agranda de compasión. Dios es compasivo. La compasión de Dios transforma. La compasión de Dios se entrega. La compasión de Dios cambia las cosas. Cuando Él miró, Él se compadeció. ¿Y nosotros? ¿Qué nos está sucediendo cuando miramos? Porque lo que decimos, lo que pensamos después que miramos, realmente nos dice qué gobierna nuestro corazón. ¿Qué gobierna nuestra mirada? Si cuando miramos criticamos o cuando miramos toleramos, lo que gobierna nuestro corazón es lo natural. Pero cuando miramos, cuando miramos, lo que llena nuestro corazón es la compasión. Cristo está mirando a través de nosotros. Jesús finalmente ha ganado nuestra mirada. Jesús finalmente ha puesto sus ojos en los nuestros. Si cuando miramos nos llenamos de compasión y cruzamos el río para salvar al que se está ahogando, y extendemos y nos entregamos y creemos que donde ellos están hoy, nosotros estuvimos ayer, y por eso ellos pueden estar mañana donde nosotros estamos hoy, es porque el Señor finalmente puso sus ojos en tus ojos, puso sus ojos en mis ojos. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Jesús sabía lo que aquel encuentro con la mujer iba a provocar en Samaria, porque Él miraba las cosas diferentes. Él vio una mujer redimida, pero vio también un pueblo, una ciudad redimida a través de esta mujer. Ese es el potencial que tiene un alma. Un alma,
Así como una persona sola contagia cientos de un virus, nosotros cuando el virus, voy a decirlo de manera negativa, pero estoy hablando de algo positivo, cuando el virus del evangelio nos contagia, nosotros podemos contagiar a cientos y podemos transformar ciudades. Ese es el poder del evangelio de Dios en una sola vida. Y Jesús lo vio. Ellos vieron una mujer marginada, vieron una mujer marcada. Jesús vio un alma salvada y una ciudad en ella que se iba a salvar. La Biblia dice en Juan 4, 40 al 41, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días más, y creyeron muchos más por la palabra de él. El avivamiento llegó el mismo día que llegó la salvación, porque Jesús no llamaba al avivamiento algo futuro, lo llamaba algo presente. Él era el avivamiento. Y quiero decirte algo, el avivamiento somos tú y yo. El avivamiento somos tú y yo. Si somos salvos, somos llenos. Si tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. Y si tenemos su Espíritu, Él es el avivamiento. Y si el avivamiento vive en nosotros, nosotros nos convertimos en todo lo que es quien vive dentro de nosotros. Y que se entienda esto en el sentido que lo estoy diciendo. Nos convertimos en la mirada del Señor. Nos convertimos en la compasión del Señor. Nos convertimos en la respuesta del Señor. Nosotros tenemos la locura de la salvación en nuestra boca, que tiene el poder de salvar una vida. Delante de aquellos discípulos, cuando llegaron los samaritanos y les rogaron quedarse y vieron la salvación de toda una ciudad en tan solo 2 días, se estaba cumpliendo Amós 9:13 y Juan 4:35. El que siembra y el que cosecha, el que ara y el que cosecha, se juntaron en el mismo camino, en el mismo lugar y en la misma experiencia. Los campos realmente estaban listos para la cosecha el mismo día en que fueron sembrados. La semilla sembrada en el corazón de la mujer había provocado una cosecha inmediata en mucha gente del pueblo. Y eso solo sucede cuando alguien mira las cosas como Dios las mira. Porque cuando miramos como Dios mira, actuamos como Dios actúa. Cuando miramos como Dios mira, actuamos como Dios actúa. Yo creo que hoy, mientras nos preparamos para retomar la vida y volver a una nueva normalidad, pero diferente a lo que hemos vivido en las últimas semanas, tenemos que tomar conciencia, pedirle perdón al Señor. Creo que este tiempo debe haber servido para haber quitado los ídolos que nos fabricamos y los ornamentos que nos hicimos y que nos centráramos en el Señor. Él es el centro de nuestra relación, pero tiene que servir para que Él nos impregne de su mirada y nos llene de su compasión, para convertirnos en todo lo que Él quiere que su iglesia sea. Porque una iglesia no es profética cuando entiende la profecía. Una iglesia es profética cuando se convierte en la respuesta a su generación. Tú y yo somos la respuesta a nuestra generación. En nuestros labios y en nuestro corazón está la solución de miles, si no millones de almas con nuestra predicación. Si callamos, morirán. Si hablamos, vivirán. Pero todo dependerá cómo miramos. Jesús te dice, alza la mirada, déjame impregnarte en tus ojos, mis ojos, para que puedas ver cómo el cielo está viendo la realidad. El cielo no denigra, el cielo no descalifica, el cielo no tolera, el cielo se compadece y el cielo transforma. Señor, llénanos de tu corazón. Pon tus ojos en nuestros ojos. Danos tu mirada para poder alzar la vista y ver las cosas como tú las ves, para poder compadecernos como tú te compadeces y para poder ser el instrumento en tus manos y la respuesta tuya a esta generación. Creemos que el autor del avivamiento ya está aquí y vive en nosotros, el Espíritu Santo. Creemos, por tanto, que este es el tiempo del avivamiento. Este es el tiempo de los campos blancos para la siega. Este es el tiempo en el que la semilla sembrada da fruto a la misma vez que fue sembrada. Señor, danos un corazón para ver las cosas como tú lo estás viendo, para amar lo que tú amas y para decir lo que tú estás diciendo. En el nombre de Jesús, oro por un despertar de tu iglesia y porque ahora mismo muchos, mientras oro, digan, Señor, aquí estoy. Mis ojos te pertenecen, mi corazón te pertenece, mi vida te pertenece. Entiendo, Señor, que porque tú vives en mí y yo estoy en ti, soy la respuesta en tus manos para la generación en la que me ha tocado vivir. Señor, bendice tu iglesia y úsanos poderosamente este y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, iglesia. Un abrazo, que Él llegue a tu casa hoy y te llene de su presencia que ya habita en ti, el Espíritu Santo. Un abrazo, bendiciones.